Bueno, muy bien, entonces estamos diciendo, bueno, que la Iglesia Católica pues tiene esa enseñanza que las personas no tengan la seguridad de la salvación y que ésta se alcance a través de los sacramentos y que la Iglesia y los santos sean mediadores. Y los evangélicos basan su concepto de salvación sobre los versículos de las Sagradas Escrituras que ya hemos mencionado. Los mismos enseñan que podemos estar seguros de nuestra salvación y que nuestra salvación, como ya dijimos, es personal y no es corporativa. Eh, Nuestro único mediador es Cristo y que la salvación es solo por gracia. Es decir, no me la gano y no la merezco. Es solo por la fe que es en Cristo Jesús y no por medio de sacramentos. No es la iglesia la que busca miembros por medio del sacramento bautismal, sino más bien es el Señor quien añade a la iglesia. Así dice Hechos 2:47. Es decir, no es que estamos buscando miembros a través del bautismo. No, nosotros dejamos que sea el Señor el que agregue a la iglesia los que han de ser salvos. Eh, Algunos católicos tienen la impresión de que los evangélicos, pues tenemos un concepto muy simplista, muy simple en cuanto a la seguridad de la salvación, la cual se alcanza instantáneamente, es decir, al recibir a Cristo como en nuestro corazón como nuestro Salvador. Ellos luego citan Mateo 7:21 para respaldar su argumento, al explicar que no es el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Al explicar nuestra seguridad de la salvación, debemos enfatizar que estamos seguros que está basada en las promesas de Cristo, en Juan 5:24, de cómo hemos pasado de muerte a vida. Concepto de la iglesia. Es de extrema importancia saber el concepto que el católico romano tiene generalmente de la iglesia. Eso tiene implicaciones para la metodología que vamos a utilizar para ganarlos para Cristo y para poderlos instarlos a que se conviertan en miembros de nuestra congregación y que puedan seguir aprendiendo la palabra de Dios y puedan desarrollar su fe. La iglesia es el templo, el edificio. Aunque la Iglesia Católica Romana no enseña oficialmente que la iglesia es el edificio, pero en cierto sentido, ellos tienen un concepto como los judíos, de que el templo es muy importante y lo hacen como los judíos en el Antiguo Testamento. Es decir, que la iglesia es el templo. Este concepto tiene varias implicaciones importantes. Aunque la iglesia no lo enseña, pero ellos a la construcción le ponen mucho énfasis. Por ejemplo, la arquitectura. Y una implicación es que la arquitectura, hermosura del templo, le dan validez a su religión. Las catedrales y los templos grandes e impresionantes inspiran a ese sentido de confianza a muchos católicos. Sienten que la iglesia verdadera es la que posee los edificios más grandes y más hermosos. En muchos casos, estas catedrales católicas se encuentran en el centro de la ciudad, en la parte más importante de la ciudad, y son usadas para ceremonias como casamientos, funerales, etcétera. Las personas más prominentes de la sociedad y la política son las que asisten. Y muchos católicos sienten en su corazón que su religión es la religión oficial, porque sus templos tienen todas las señales de aceptación, reconocimiento y respeto. En contraste con esto, muchos católicos tienen la impresión que los edificios pequeños, que los edificios humildes de muchos grupos evangélicos reflejan falta de validez religiosa. Si estos grupos evangélicos realmente fueran la iglesia verdadera, tendrían templos que apelarían a las altas esferas de la sociedad. Y yo me recuerdo de un testimonio, y se me viene a la mente el testimonio de Jesús Morales Poblete. Cuando yo pastoreaba una iglesia, estamos en la etapa de construcción. Acabamos de sembrar esa nueva iglesia y teníamos pocos bautizados.
y ya teníamos solamente el terreno, pero era de una casa muy sencilla. Y yo me recuerdo que este varón anduvo buscando la sanidad en las grandes catedrales. Fue a la Basílica de la Ciudad de México. Fue a un templo muy prominente aquí en nuestro estado. Y, y cuando llegó un sábado por la mañana donde nosotros teníamos la iglesia, él se quedó impresionado. Vio una casa muy sencilla y él se preguntó, mirando al cielo, Señor, ¿será que tú aquí vivas? Después me platicó un testimonio y me causa risa porque él vio tan sencillo que se quedó en la puerta del templo y no quería pasar y decía, esto está muy simple, muy sencillo. Me acuerdo que apenas habíamos levantado una pared y no teníamos una pared y estábamos prácticamente, teníamos un púlpito movible. Recuerdo cómo estaban trabajando. Este, estábamos dentro de la construcción porque allí se estaba levantando el templo, la casa de oración. Y yo me recuerdo que yo estaba en el púlpito y me acuerdo que esa mañana, no se me olvida el himno que estaba cantando. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. El canto le impactó al hombre porque él estaba parado, si entra o no entra. Y se preguntaba al cielo, decía, Señor, ¿realmente tú aquí vives? Porque te he buscado en las catedrales, te he buscado en los grandes edificios. ¿Será que tú aquí vivas? Y yo estaba cantando, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y el canto le impactó tanto que pasó al frente, al frente, al frente, hasta el púlpito cayó de rodillas ahí ese hombre. Y llegó para quedarse. Es uno de nuestros mejores evangelistas que hay en la iglesia. No para desde que creyó de compartir el evangelio. Quiere decir entonces que la arquitectura, quiera o no, influye. Nuestros templos son sencillos. Y muy curioso, eh, nosotros, como Iglesia de Dios, por ejemplo, aquí en México, y ya con lo que yo ya vi de Argentina, tengo la idea, no, ningún templo es igualito. Ningún templo es igual. No es de la misma arquitectura. Por ejemplo, los mormones aquí en México, todos sus templos son iguales. Pero nosotros, nuestras casas de oración, nuestros templos, las fachadas y son completamente, no hay uno igualmente repetido. Son diferentes. Y los que yo he visto en fotografía que me han enviado ustedes en sus trabajos, observo que, que son diferentes unos con otros. Si estos grupos evangélicos, dice, realmente fueran la iglesia verdadera, tendrían templos que apelarían a las altas esferas de la sociedad. Y por otro lado, la base histórica, ¿eh? La base histórica, otra implicación es que pues la base histórica de las grandes catedrales católicas para ser la religión verdadera es que estos templos son tan impresionantes que tienen época. Algunos son desde la época de la conquista, es decir, cuando llegaron los españoles y estuvo el virreinato, se hicieron los grandes templos de diferentes arquitecturas. Y esto me imagino que está en todo lo que es América Latina. Y esto es, en otras palabras, la presencia de esos templos es desde hace muchos siglos. En contraste con esto, muchos católicos ven los templos evangélicos como edificios de recién construcción, carentes de base histórica, y algunos se preguntan, ¿por qué identificarme con una de estas nuevas sectas cuando mi familia ha profesado una religión que ha sido reconocida oficialmente durante siglos? La iglesia es donde está Dios. Otro concepto que tienen muchos católicos es que la presencia de Dios está en el templo. Y este concepto tiene varias implicaciones. La presencia de Dios y los sacramentos. Según la doctrina católica, la presencia de Dios está relacionada con los sacramentos. Es decir, cuando se celebra la Eucaristía, por ejemplo, no solo recuerdan la muerte y resurrección de Jesús, sino que también creen que el pan y el vino se ven en la transubstanciación. Es decir, que realmente están comiendo el cuerpo de Cristo y realmente están bebiendo la sangre de Cristo.
Esto hace que Cristo esté presente de manera corporal, no solo de un modo espiritual. Es por esto que los católicos hablan de adorar la hostia, porque para ellos significa adorar a Cristo. La presencia de Dios y los elementos sacramentales ayudan al católico a expresar y practicar su fe. Los más utilizados son el ropaje del sacerdote, la cruz, la señal de la Santa Cruz, el agua bendita, las imágenes, los cuadros, los altares, las velas, las medallas, el incienso. Es decir, muchos católicos creen que Dios se hace presente por medio de los elementos sacramentales y que está presente real y tangiblemente. Por ejemplo, la señal de la cruz puede hacer un espíritu, puede hacer que espíritus inmundos se alejen y puede dar una bendición a la persona. El agua bendita rociada en un funeral asegura que los deudos, a los deudos que el ser querido falleció, cuenta ya con la bendición, con la bendición de Dios. Así que encender una vela, rezar frente a una imagen en el templo, da a la persona la confianza de que se está comunicando con alguien que está presente, en lugar de que este santo o esta virgen pasara su petición a Dios. Ellos creen que es directo. Es muy importante que reconozcamos que muchos católicos asocian la presencia de Dios con lo que pueden ver, con lo que pueden oír, con lo que pueden palpar, con lo que pueden gustar, con lo que pueden oler. En otras palabras, con sus 5 sentidos. Y quiero decirles que no es por vista, esto es por fe. Y esto no tiene que ver con los 5 sentidos. Ver imágenes, oír música, palpar medallas, degustar la hostia, oler el incienso, y prácticamente todo esto implica la experiencia religiosa, apela a sus 5 sentidos. ¿Cómo superar las ideas preconcebidas con respecto a la iglesia? En vista de que los edificios son impresionantes, de los que tienen los católicos, su sentido histórico con respecto a sus edificios y el concepto que tienen de la presencia de Dios en sus templos, los evangélicos a veces tenemos grandes obstáculos que superar a fin de que visiten y se sientan a gusto en nuestros templos. Aunque no podemos ni debemos edificar grandes catedrales y llenarlas de imágenes para que se sientan cómodos, existen muchas cosas que sí podemos hacer con relación a nuestros templos, el aspecto físico como el aspecto espiritual. Todos los edificios más adecuados posible. Aunque los evangélicos no creemos que debemos tener imágenes en el templo, la verdad es que tenemos elementos que proyectan mensajes simbólicos. Cosas como tapetes en el púlpito, en la mesa de la cena del Señor, arreglos florales, a veces la disposición de los muebles en la plataforma. Una de las cosas que debemos preguntar es, ¿qué significa esto para el católico que nos visita? Muchos de nuestros templos, que en el pasado eran filojudaicos, es decir, con un amor al judaísmo, candelabros, estrellas de David, y todavía están las tablas de la ley y todas esas cosas que todavía se tienen, quiera sí o no, afectan a la vista del católico. Y sobre todo, edificios descuidados, mal pintados, mal sucios, estamos mal comunicando al inconverso. Él está prestando atención de todo el ambiente cuando se trata de reunirse a adorar a Dios. Así que nosotros tenemos que brindar un ambiente espiritual. Es cierto que los edificios impresionantes de las iglesias católicas apelan mucho al gusto cultural, histórico y estético del latinoamericano. Pero también es cierto que no son los edificios los que atraen a la gente, sino más bien es el ambiente espiritual que se encuentra en la iglesia. Así que los factores más importantes, queridos hermanos, han sido la comunión fraternal, sincera, un ambiente de auténtica espiritualidad, sermones edificantes, escuelas bíblicas relevantes, cultos de adoración inspiradores y sobre todo un cuidado pastoral compasivo con las personas. La Biblia enseña claramente que es el cuerpo de Cristo y no el edificio el que debe motivarnos a mantener nuestros edificios limpios, más atractivos y posibles. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado esa parte de, de la fase de lanzamiento. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos a entrar a la fase de reproducción. Voy a poner la última presentación. Permítanme.
Entonces, en esta última fase de reproducción, quiero compartirles que la meta definitiva, cuando ya tenemos la iglesia que ya ha sido lanzada, que ya está estable, tiene que entrar en una fase de reproducción. Porque una iglesia que no incorpora una visión de reproducción no puede ganarse el título de sembradora de iglesias. La pregunta importante no es qué tamaño debe crecer nuestra congregación que estamos sembrando, que hemos sembrado, sino más bien cómo podrá reproducirse en más iglesias. Y hay por lo menos 5 particularidades concretas. Sin ellas, hay pocos cambios en el modo en que se inicia un movimiento para sembrar iglesias. Número 1, considera incompletas las modalidades no reproductoras. Es decir, la siembra de iglesias considera que su tarea está incompleta hasta que las nuevas congregaciones mismas sean reproductoras. Si nuestra iglesia que hemos plantado no reproduce, su tarea está incompleta. La multiplicación exponencial solo es posible cuando las iglesias mismas comienzan otras nuevas iglesias. En lugar de que lo hagan sembradores profesionales o misioneros profesionales, es la misma iglesia que se convierte en iglesia madre para poder hacer nuevas iglesias. Punto número 2, incluye la reproducción en su código genético. Es decir, esta tarea procura ser totalmente reproducible por medio de incluir en el código genético mismo de las nuevas iglesias el factor reproducción alrededor del mundo. La evangelización agresiva, entonces, es parte de su ADN. Y ellos no están en modo evangelístico de vez en cuando. Ellos están de modo evangelístico todo el tiempo. Y son agresivos para la evangelización, en el buen sentido de la palabra. Desde su concepción, desde que nacieron estas iglesias, mantienen esa misma visión de alcanzar a todos los pueblos, creyendo que su tarea es alcanzar a todo el mundo, en lugar de un grupo o de un pueblo. Estamos aquí porque tenemos en el ADN alcanzar a todos. Los expertos en siembra de iglesias afirman que si para el tercer año de la existencia de una iglesia y no ha producido otra nueva congregación, es probable que jamás lo haga. 3. Da a las congregaciones la libertad de reproducirse. La siembra de iglesias es incompleta hasta que las nuevas congregaciones se hayan librado y se hayan guardado de cualquier obstáculo para reproducirse continuamente. Nada que dificulte o incida negativamente sobre esta reproducción continua será permitido o tolerado en un movimiento para sembrar iglesias. Es decir, las congregaciones que influyeron para que esta iglesia sea plantada le dan totalmente libertad para que también esta se pueda reproducir. Número 4, insiste todo el tiempo en la reproducción. Piensa que la cualidad de reproducción es lo más imprescindible. Y para ser bíblicamente sana, metodológicamente eficaz y continuamente saludable, toda congregación tiene que estar en una posición de reproducción. Es decir, fíjese bien, todas las ovejas en trabajo de parto. La falta de subsidios para edificios, equipo u otros implementos para una nueva iglesia afecta a la reproducción. Si no hay las finanzas adecuadas, hay ese freno. Pero también algo que frena son a veces reglamentos o estatutos que se ponen como requisitos no bíblicos para las iglesias o para los líderes y pueden impedir la expansión del evangelio. A veces los atan los mismos reglamentos, las mismas normas de la iglesia y que no están en la Biblia. Son normas humanas, reglamentos humanos que impiden la expansión del evangelio. 5. Supera la mentalidad de clonación. La reproducción es la meta definitiva de la siembra de iglesias, pero la reproducción que se anhela tiene que dejar la etapa de clonación. No se trata de hacer iglesias iguales a las nuestras. Acuérdense que ya lo vimos. No deben ser de las mismas características, ni de la iglesia ni del grupo sembrador. Deben de ser autóctonas, deben de ser diferentes, deben de ser singulares. E incluso los templos son diferentes. Las dimensiones de los terrenos son diferentes. Entonces, tenemos que superar la mentalidad de clonación. No nos estamos clonando. Las nuevas congregaciones en el movimiento de sembrar iglesias
reflejarán las características del grupo sembrador y alcanzarán un tipo comparable de personas. Además, este movimiento tendrá en cuenta los millares de otros tipos de personas que son de grupos diferentes incluso al sembrador. Tenemos que estar conscientes de que las nuevas iglesias van a ser incluso diferentes en la forma de establecer métodos de evangelización, diferentes por el tipo de personas que han de llegar, diferentes porque es diferente lugar geográfico, es diferente lugar demográfico, es diferente el lugar psicográfico. Es decir, se van a dar cuenta de un montón de diferencias y por lo tanto tenemos que superar la mentalidad de clonar. No se trata de clonar. Lo inclusivo de la reproductividad. Es decir, tenemos que ser incluyentes. La meta definitiva de un esfuerzo sembrador de iglesias reproducibles incluye a todas las personas, a todos los pueblos y a todos los grupos de poblaciones. En otras palabras, una iglesia inclusiva para todos los segmentos de la población y de la región. Aquí no solamente blanquitos, no solamente morenitos, no, aquí de todos, de todas las razas, de todos los colores, de todas las personas, niños, jóvenes, adolescentes, todos deben ser bien recibidos, todos. Lo inclusivo demanda entonces un enfoque hacia afuera, hacia las personas. Y tenemos que pasar, recuérdense, a veces de lo monocultural a lo multicultural. Tenemos que estar abiertos. Compromiso con todo el contexto. La siembra de iglesias se niega a considerar completa su obra hasta que el esfuerzo incluya la visión y el mecanismo para reproducir iglesias que alcancen a todo el contexto local, como toda la población del mundo. Las iglesias reproducibles a los pueblos del mundo como a los grupos de poblaciones. La congregación reproducible puede, al principio, dedicarnos a un grupo de población pequeña, pero sin limitarnos a solamente ese tipo de grupo. Podemos centrarnos a un grupo de población en particular solamente para un periodo de inicio, pero debemos imprimir en el código genético de las nuevas congregaciones la visión de alcanzar a un ámbito más amplio de personas. Si nos concentramos al principio en una población, tenemos que estar abiertos para ver toda la demás población, todos los demás segmentos. A todos los tenemos que incluir y tenemos que tener ese compromiso con todo el contexto en que vivimos. Evitar obstáculos en misioneros y sembradores de iglesias. Fíjense que muchos de los obstáculos para reproducir iglesias existen en la mente, en el corazón y los métodos de los mismos misioneros o sembradores de iglesia. Quiere decir entonces que el sembrador de iglesias que intenta iniciar un modelo reproductor enfrenta tantos desafíos propios, o sea, internos, como de fuerzas externas. Es decir, tanto por dentro, pero también por fuera. Por ejemplo, el paternalismo es uno. La tendencia del misionero o del sembrador de iglesias es asumir una posición autocrática, de autoridad o de influir indebidamente sobre las nuevas iglesias. Insiste en que todo lo que se haga allí es a la manera de él, ya que él tiene todas las respuestas. Y queridos hermanos, eso no es posible. El paternalismo incluso puede esconderse bajo una capa de sentimientos de responsabilidad. Pero la mayoría de las veces es en realidad que alguien quiere ejercer el control o que alguien quiere ser solo reconocido. Así que a veces el paternalismo resulta de las reglas controladoras del grupo patrocinador, porque puede ser que nos quieran controlar desde el grupo patrocinador o nos quieran controlar desde la misión, desde la iglesia o desde la junta de misiones. Desde un lugar, el grupo patrocinador puede imponer reglamentos irreales e innecesarios con el único propósito de establecer autoridad. Las iglesias paternalistas no desarrollan identidades autóctonas
y contextualizadas en su propio ambiente. Son piedra de tropiezo. No abonan y no ayudan en nada para el desarrollo de una iglesia. Ahora, lo foráneo. Cuando a veces una iglesia manda obreros, una iglesia que patrocina está mandando obreros que van de un lugar a otro y que no viven allí, sino son foráneos, está realizando con el error del paternalismo en la vida y la organización de las iglesias sembradas. Algunos sembradores tienen el concepto de que las iglesias deben ser una copia de los grupos o iglesias patrocinadoras y por eso envían obreros para tal fin. Se espera entonces que las nuevas congregaciones sean una copia de la iglesia patrocinadora, como si estuviéramos hablando del clon, ¿verdad? El resultado es un ambiente foráneo en las nuevas congregaciones que incide sobre una auténtica reproductibilidad. Solo las plantas autóctonas son las que prosperan y son las que se reproducen en nuevas culturas. Para superar la tendencia a lo foráneo, el sembrador de iglesias reconoce la diversidad de culturas y la variedad de necesidades entre las poblaciones e iglesias del mundo. Así que, queridos hermanos, aunque sabemos que el evangelio es indudablemente uno, y aunque sabemos que la iglesia es una, pero las iglesias visibles que Dios crea en todos los rincones de la tierra difieren enormemente unas de otras. Y les ponía yo como ejemplo, tan solo nuestros templos son diferentes unos de otros. Tan diferentes somos. Somos de diferentes lugares. Estamos en diferentes partes del mundo. Si entendemos, uno es el evangelio, uno es la iglesia, pero las iglesias que ve Dios, que Dios crea, son diferentes unas de otras. El control autoritario. El problema del control autoritario está estrechamente relacionado con los errores ya mencionados, lo que dijimos hace un rato. ¿Por qué? Porque restringe el crecimiento, porque restringe el desarrollo de las iglesias que quieren reproducirse en su propio ambiente. El origen del control autoritario es con frecuencia el de la iglesia patrocinadora que requiere que su obrero, entre comillas, esté al mando. Aunque el rendir cuentas siempre debe ser parte de la obra. El control ejercido, es decir, desde afuera, es ciertamente un obstáculo para que una iglesia se pueda reproducir, porque lo están como que dirigiendo a control remoto, ¿no? Está desde afuera. Incorporación de convicciones bíblicas. Aquí es bien importante, hermanos, que las iglesias nunca llegarán a ser reproductoras, a ser más reproductoras que las convicciones que el Espíritu Santo les pone. Aquí es bien importante, hermanos, tomar en cuenta el poder de Dios y su palabra. El sembrador de iglesias tiene que aferrarse a la palabra de Dios, a la Biblia, y también tiene que aferrarse a dejar que el Espíritu Santo dirija su propia vida y dirija la vida de la iglesia, la que está empezando. Tanto las convicciones bíblicas correctas van dando resultado, iglesias reproductoras. Así que nosotros siempre tenemos que incorporar convicciones bíblicas, estar convencidos por la palabra. La convicción sobre el propósito. Es decir, una convicción necesaria para la siembra de iglesias se relaciona con una estrategia impulsada por un propósito y visión inicial. Si nosotros estamos convencidos de esto, para sembrar la iglesia, esta estrategia debe estar impulsada por un propósito y una visión final. ¿Hacia dónde queremos llegar a ser? Esta convicción coloca la meta de reproducción en primer lugar y evalúa todo método posible para el logro de esta meta. Si un método vemos que no contribuye al logro de la meta de reproducir iglesias, entonces hay que descartarlo, hay que quitarlo, no está funcionando. Los movimientos de iglesias que se guían por el principio de reproducción van a emplear solo los elementos que contribuyan al propósito y evitarán aquellos elementos que los distraen o los desenfocan. Usar únicamente métodos bíblicos. Para tener iglesias que se reproducen, el sembrador sabio evita cualquier método que impida o obstaculice
el inicio de iglesias, valiéndose, repito, a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Los elementos básicos, hermanos, son, primero, el sembrador, es decir, el sembrador de iglesias. La semilla, ¿qué es lo que vamos a sembrar? La palabra de Dios. El Espíritu Santo, que es el que toca a las personas. El terreno es la población en donde vamos a trabajar. A continuación vamos a mencionar varios métodos que contribuyen a la siembra de iglesias que se convierten en iglesias reproductoras. Primer método, el método de tener un liderazgo local. Hemos visto que no funciona que se nos dirija desde fuera. Ninguna iglesia que dependa de líderes de afuera puede llegar a ser reproductor. Cuanto más tiempo se aferra al patrocinador, a la junta misionera, a la iglesia o al sembrador de iglesias, para ejercer autoridad, liderazgo y control, hay menos probabilidad de ser una iglesia que se reproduzca. Por esta razón, ¿cuál es el reto? El reto es, pasa la batuta, déjale ya la batuta al nuevo director de la orquesta. Tú ya no debes ser el director de la orquesta, pasa la batuta. Es decir, que se cambie de un liderazgo foráneo a un liderazgo local. Porque solo los métodos que incorporan a líderes locales y confían en ellos y los capacitan van a producir iglesias que se puedan reproducir. Segundo método es el método de retirarse paulatinamente. El último y más importante método que permite y facilita el movimiento ilimitado y continuo es el que los misioneros se retiren correctamente, o lo que se llama retiro paulatino. Cuando el misionero o sembrador de iglesias viene de otra congregación y ya levantó líderes aquí, él va retirándose de la obra, ya se completó, asegura que el ciclo continúe y la siembra de la iglesia autóctona se dio y se va retirando poco a poco. Decimos, ya está funcionando este ministerio, hermanos, dejen ya el liderazgo de la música a este nuevo director y regrese a la iglesia. Hermano, ya está funcionando esto, ya regrese. Vamos a ir retirándonos paulatinamente y dejar que la iglesia local, con sus líderes locales, empiecen a trabajar, y esto va a facilitar para que se conviertan en una iglesia reproductora. Y el último, bueno, vamos a terminar con la palabra de Dios, el ejemplo de la iglesia de Antioquía. Pocos casos de iglesias reproductoras sobrepasan el maravilloso ejemplo de la iglesia en Antioquía de Siria, allí en Hechos capítulo 10. ¿Por qué? Porque esta iglesia respondió a la dirección de Dios y apartó a Pablo y a Bernabé para la obra de sembrar iglesias en otras partes del mundo y entre diversos pueblos. Y ahí estamos ya en el capítulo 13. En el capítulo 11 es cuando viene la explosión demográfica de griegos, donde se deja de predicar a los judíos en el verso 19, y a partir del verso 20 del capítulo 11 de Hechos ya vemos cómo el evangelio entra de manera desproporcionada, descomunal con los griegos. Y dice, cuando la palabra dice gran número, ya se pasaron los 3,000, los 5,000, ya se pasó la manera de contarlos. Gran número de griegos creyeron. Y entonces miramos nosotros cómo es que la iglesia de Antioquía creció tanto, pero también apostó a convertirse en una iglesia reproductora. Esta iglesia interpretó que la gran comisión se trataba de hacer discípulos, y cumplió su misión enviando a estos sembradores de iglesias a empezar iglesias, no solo en Asia Menor, sino que trascendió hasta el continente europeo. Hemos terminado el curso, hermanos. Estoy a sus órdenes con algunas preguntas o comentarios. Y yo sé que es mucha información. Van a ver los videos, el material está ya en la plataforma. Estos últimos de ayer y hoy los voy a subir en el transcurso de hoy o mañana, para que estén ya ahí en la currícula.
Pastor, estoy maravillada con la materia esta. No tenía conocimiento de plantación de iglesias. Eh, Me encantó cómo dio la materia y me sirvió muchísimo, aprendí muchísimo. Bueno, voy a tener que seguir aprendiendo mucho más todavía. Así que le agradezco un montón. Bendiciones, hermanos, estoy para servirles, sí. Y aunque, como ya los tenemos en WhatsApp y algunos requieren alguna cosa me ha tocado que algunos pastores que no estuvieron en mi curso el año pasado, me han pedido material y yo con gusto se los he mandado e incluso les he referido, hablen con el pastor Abraham, pero si no, yo les envío material y y están trabajando con evangelismo explosivo, me da mucho gusto. Y yo creo que, aunque es parte del seminario del Sebaid, pues van a quedar muy motivados ustedes para motivar a sus pastores, los que son pastores aquí, este, vayan pensando en convertirse en iglesias madre para que tengan nuevas iglesias y haya un despertar grande en Sudamérica con respecto a ese trabajo tan, eh, que es un reto que realmente lo vemos como que es algo difícil si fuera nada más de intención humana. Todo debe de ser bajo la oración, bajo la dirección de Dios. Si Dios quiere, Él va a poner todo con nosotros y nosotros, y a veces a pesar de nosotros, la obra se va a hacer. Yo sé que es mucha información, por eso prefiero yo las tareas y el proyecto, porque ustedes incluso pueden revisar el temario y de ahí pueden ir haciendo, ya vieron el proyecto, ya se los puse en, creo que fue en la tercera clase, para que con tiempo ustedes ya estuvieran vaciando el formato. Es un formato nada más. Ya incluso no le tienen que poner otro formato. El mismo formato solamente van a ir rellenando con sus ideas y con lo que Dios les ponga en su corazón para hacer ese tipo de tarea de proyecto. Y quiero decirles que todavía estoy recibiendo las tareas pendientes hasta mañana, hasta mañana. Si no me las entregan hasta mañana, son puntos para su calificación. Yo voy a enviarle al pastor Abraham las calificaciones. En espera me va a decir qué tiempo tenemos para la entrega del proyecto. No sé cuántas semanas tenemos, qué tiempo tenemos para la entrega del proyecto. Pero las tareas sí ya no las voy a recibir si no es hasta mañana en la noche. Y algunos ya me contestaron porque algunos he estado siguiendo por WhatsApp, recordándoles me deben la segunda tarea, me deben la tercera tarea, y algunos ya me deben una sola tarea. E incluso les he dicho, hey, la tarea no es así, la tarea es esta, la idea. Y yo las he estado revisando y recibiendo con el único propósito de que suban de 8 a 10 incluso, que no se queden con el 8. Si me dice, hermano, me faltó esto, pues si quieres el 10, eh, cambia la imagen, pon el texto, argumentalo, y yo estoy emocionado porque a lo mejor no se nos da mucho esto de evangelizar por medio del WhatsApp o de enviar imágenes, pero yo tengo que despertarles el interés a que lo puedan hacer. Algunos ya lo hacen porque invitan para el programa de la iglesia, como Mario, ¿no? Ya tiene esa experiencia y él fue el primerito, pero porque yo entiendo que tiene la experiencia y se le facilitó mucho. Fue el primerito que mandó su material y de 10, y de 10. Entonces, la mayoría está de 10. Yo sé que si algunos bajaron algunas ideas de internet y digo, está bien, no hay problema. Lo que me anima es que lo intentaron, que lo hicieron y eso es muy importante. Gracias, hermana Esther. Un abrazo. Bueno, Pastor Ricardo, quiero, a nombre del seminario, agradecerle muchísimo, Pastor, muchísimo el esfuerzo y la dedicación que ha tenido para esta materia. La verdad que estamos profundamente agradecidos con Dios primero y luego con usted por su predisposición, por la experiencia que ha tenido
y que bueno, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? De a poquito ha empezado a dar fruto y eso nos anima mucho porque creemos que bueno, esta es obra del Señor, creemos que Dios quiere hacer cosas lindas aquí en Sudamérica y creo que esto será, como usted dice, un despertar, no solo para esta generación de alumnos, sino las demás generaciones que vendrán, ¿no es cierto? Y que de a poquito se irán sumando, de a poquito iremos haciendo escándalo en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, y creo que eso es una gran bendición. Así es que, Pastor, quiero agradecerle muchísimo, insisto, en nombre del Consejo Académico, del Consejo de Administración, de todos los que conformamos el seminario y también por parte de los alumnos. Así que bueno, quisiera, si alguien de los que estamos aquí presentes quiere agradecer al pastor, sé que los que van a ver la grabación están muy contentos también con esto y están como mi hermana Esther admirados por esta enseñanza. Bueno, si alguien aquí, hermanos, quiere agradecer al pastor, vamos a tomar este tiempito y después pues cerraremos con una oración. ¿Alguien desea? Esme, adelante. Sí, bendecida tarde para todos. Hermano Ricardo, muchísimas gracias por todo lo enseñado en este hermoso curso. De verdad que nos deja usted con mucho ánimo, eh, con mucha información para ponerla a trabajar. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Esme. Dios te bendiga. Hermana Amanda. Paz, mis hermanos. Bueno, yo también estoy inmensamente agradecida con el pastor Ricardo. Mejor dicho, las enseñanzas supremamente valiosísimas, pero sobre todo el que él nos contagia, ¿sí? Él nos contagia de ese dinamismo, de esa entrega con su experiencia que le da a uno como esas ganas como de armar ese proyecto y que sea real, ¿no? No solamente el proyecto en papel y ahí se quedó, sino que de alguna manera lleguemos a formar parte de ese granito de arena de plantar, sin una iglesia, por lo menos una célula, algo familiar que uno pueda practicar todas estas valiosas enseñanzas. Magnífico, le agradezco con el alma, con el corazón, todas sus enseñanzas y sobre todo esa pasión con que nos dictó todo. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Amanda. Mario. Sí, yo también quisiera darle las gracias al pastor Ricardo, como se lo dije a él en algún momento. eh, yo antes de recibir su clase de evangelismo explosivo, era una de las personas que consideraba que ese era trabajo del pastor. Evangelizar no era mi trabajo. Y sé que por ahí no es el don que tengo por ahí el evangelismo, pero después de haber recibido su clase, me quedó claro que no porque no sea mi don, no debe ser mi trabajo dentro de la iglesia, mi obligación. Eh, hoy lo veo distinto, hoy trato de estar poniendo en práctica lo aprendido y con esta segunda materia, la verdad que eh, también como que fue un complemento, ¿no? A lo de la materia anterior y, y la verdad que me puse a hacer el trabajo con ese objetivo de que no sea un mero trabajo, ¿no? Para aprobar una materia, sino que por ahí sea un trabajo para presentárselo al pastor y que sea un trabajo que por ahí pueda dar fruto, ¿no? Y que se pueda implementar. La idea por ahí mía es esa, ¿no? De no solo aprobar las materias, sino tratar de poner en práctica lo que aprendimos. Así que la verdad que muy agradecido porque el pastor realmente despertó en mí algo que yo no lo tenía ni siquiera pensado en mi vida, así que hoy por hoy trato de ponerlo en práctica, me cuesta, pero,
pero lo voy llevando adelante de la mejor manera posible. Así que muchas bendiciones y muchas gracias, Pastor Ricardo. Muchas gracias, Mario. Dios te bendiga. Hermana Andrea. Paz, hermanos. Hermano Ricardo, el hermano Ricardo nos anima a que todos nos involucremos en la obra de Dios. Como decía el hermano Ricardo, que no trabajemos para Dios, sino trabajemos con Dios por medio del Espíritu de Dios que nos da esa fortaleza, que no nos dé miedo, ¿sí? Sino que avancemos, que nos involucremos, que nos animemos, que no solamente es tarea del pastor y de algunos líderes, sino que nosotros también tenemos que aportar y que es nuestro deber, ¿sí? Como hijos de Dios, que podamos avanzar y poder propagar el Evangelio, ¿sí? Que todos, ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad según la palabra de Dios, de que seamos discípulos y que podamos esparcir esa buena noticia y que todos debemos trabajar en conjunto en pro de eso, ¿sí? Entonces, agradecer al hermano Ricardo por su dedicación y por todos los profesores del CEBAID, porque es maravilloso. Nos ha hecho ver cosas que de pronto uno no se imaginaba y que debemos trabajar unidos. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Pues, hermanos, agradecidos estamos con Dios por esta cursada. Ya estaremos ponidos de acuerdo con el pastor Ricardo y les estaré informando a todos ustedes sobre el tiempo que tendrán para presentar su proyecto. Les animo, al igual que el pastor, de que puedan presentar sus trabajos, sus tareas y que, bueno, esto no sea una materia más, que no sea algo que tengamos que cursar en el currículum de nuestra formación, sino sea algo que podamos llevar a la práctica para la gloria de Dios. Así es que, bueno, pues vamos a orar, hermanos, para cerrar esta cursada y agradecer profundamente nuevamente al pastor Ricardo por esta oportunidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos tener estas reflexiones que tu Espíritu Santo, Señor, ha inspirado e iluminado a tu siervo, el pastor Ricardo, que con mucho amor, pasión, dedicación nos ha inculcado, Señor, a todos los alumnos del seminario. Padre, permite que estas semillas en su tiempo, de tu forma, tu manera, puedan florecer en los distintos países, Señor, donde están nuestros alumnos y que haya un avivamiento espiritual, no solamente de crecimiento numérico, Señor, sino también de una profundidad espiritual en nuestras vidas y que podamos llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Padre, sigue derramando tu espíritu con tu siervo, sigue ayudándolo junto con su hermosa familia, su hermoso ministerio, Señor, que nos ha bendecido a nosotros en esta ocasión. Y a todos los alumnos, Padre, ruego que pongas tu espíritu, Señor, para que esto no quede aquí, Padre, sino que sea un inicio del impulso de tu Espíritu Santo para la obra del ministerio que nos has llamado y la misión tan grande que has encomendado en nuestras manos. Señor eterno, cerramos esta cursada muy agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen linda noche. Gracias, Pastor Ricardo. Bendiciones. Bendiciones a todos. Luego, pase Bueno, usted. Dios les bendiga, hermanos. Buenas Buenas noches. noches para todos. Muchas bendiciones. Paz a todos. Dios les Paz, bendiga. abrazos y bendiciones. Cuídense mucho.